Continuamos con el quinto video del tema de dinámica lineal. Bueno, en este video estudiaremos las fuerzas estadísticas, es decir, las fuerzas que son el resultado de la interacción entre muchas partículas elementales que interactúan a través de alguna de las fuerzas fundamentales. Entonces ahora estudiaremos estas fuerzas estadísticas que básicamente son el peso, la fuerza normal, la fuerza de tensión, luego las fuerzas de fricción, ¿no? Y también la fuerza elástica. En este video estudiaremos acerca de la fuerza llamada peso y además la fuerza normal. Bien, empecemos con el peso. Bien, el peso se define como la fuerza del tipo gravitacional que experimenta un cuerpo de masa m que se encuentra sobre un planeta, como por ejemplo la Tierra. Cuando decimos sobre un planeta, queremos decir que este cuerpo se encuentra a una altura medida desde la superficie del planeta, pequeña comparada con el radio del planeta. Más o menos, para tener una idea concreta, el cociente de h de esta altura a la que se encuentra el bloque medida desde la superficie terrestre sobre el radio de ese planeta, más o menos tiene que ser 0.002. En un caso concreto, para el caso de la Tierra, una altura h que cumple esta condición es una altura de 10 kilómetros, ¿no? Si este cuerpo está a una altura de menor a 10 kilómetros, dividido entre el radio de la Tierra, más o menos nos da este numerito que es 0.02. Bajo estas condiciones, miren, cuando el cuerpo está a una altura h muy pequeña comparado del radio del planeta, este cuerpo va a experimentar una fuerza que la podemos considerar constante para su magnitud, ¿no? Esa es la característica. Es decir, esta es la fuerza gravitacional, que en realidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pero cuando el cuerpo se encuentra a una altura pequeña, ¿no? Sobre la superficie del planeta, podemos considerarla como una fuerza constante, ¿no? Siempre y cuando se cumpla esta condición matemática, ¿no? Bien, veamos para el caso de la Tierra. Miren, acá tenemos nuestro planeta Tierra que tiene una masa m y un radio r. Y aquí un objeto de masa m minúscula y que está a una altura h. Entonces, nuestro planeta Tierra va a generar una fuerza sobre este cuerpo de masa m minúscula que se llama la fuerza gravitacional, que estaría dada básicamente por esta fórmula, es decir, F, la fuerza que experimenta este cuerpo sería F igual a la constante gravitacional por la masa del planeta, m mayúscula, por la masa del objeto que está experimentando esta fuerza gravitacional, m minúscula, dividido entre el cuadrado de la distancia de separación entre el centro de masas de la Tierra y el centro de masas del cuerpo, que en este caso sería R más H, ¿no? Y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, cuando decimos que H, por ejemplo, va a ser muy pequeño comparado con R, quiere decir que este cociente H sobre R tiene que ser un número mucho menor que 1. ¿No? Como en este caso, 0,02, por ejemplo, ¿no? Si ese es el caso, miren, lo que vamos a hacer es de acá, podemos factorizar el R y entonces al salir del paréntesis también tiene que estar elevado y por eso tendremos aquí R al cuadrado. Pero nos quedará acá 1 y a H va a estar dividiendo R, ¿no? Y todo esto elevado al cuadrado. Ahora, como este cociente, miren, H sobre R, en este caso, miren, es muy pequeño, por decirle 0.02. Entonces, miren, esto podemos despreciar de esta expresión matemática. Y con lo cual desaparece el H sobre R y esta fuerza que estaría experimentando este bloquecito o este cuerpito de masa M sería igual a la masa de este cuerpo multiplicado por la masa del planeta, en este caso de la Tierra,
por la constante gravitacional sobre el radio de la Tierra. Veamos acá, este M es constante, 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 por tanto la magnitud de esta fuerza podemos considerarla como si fuera constante, que esa es la característica del peso, ¿no? Porque en el fondo el peso es una fuerza gravitacional, pero que se la considera constante cuando el cuerpo no está a una altura muy grande comparada con el radio del planeta, ¿no? Ahora bien, si nosotros hacemos el análisis dimensional de este factor que está encerrado entre paréntesis, es decir, de la masa de la Tierra, bueno, en este caso de la Tierra, ¿no? La constante gravitacional y el radio de la Tierra al cuadrado, hacemos el análisis dimensional, veamos que la masa del planeta se mide en kilogramos, las unidades de la constante gravitacional es el kilogramo, metro cúbico sobre segundo al cuadrado de kilogramo al cuadrado, y la unidad del radio sería el metro. En este caso, como está al cuadrado, sería 1 sobre metro cuadrado. Acá, haciendo las simplificaciones respectivas, encontramos que la unidad de esta magnitud física mg/r cuadrado es metro sobre segundo al cuadrado. Es decir, el producto de la masa del planeta por la constante gravitacional sobre el radio al cuadrado es una magnitud del tipo aceleración. Entonces, esto nos permite hacer la siguiente definición. Entonces, nosotros vamos a definir la aceleración de la gravedad G, ¿no? Que todo cuerpo que se halla cerca a la superficie de un planeta es la magnitud de la fuerza gravitacional por unidad de masa, que está dada básicamente por esta expresión. Es decir, veamos acá, es como que este factor, si paso aquí este m a dividir, entonces el mg sobre r cuadrado sería la fuerza sobre masa, ¿no? Por tanto, podemos concluir que la fuerza gravitacional, que sería la fuerza gravitacional por unidad de masa, es igual a la masa del planeta por la constante gravitacional, y en este caso al radio al cuadrado del planeta. Miren, a esto se le llama la aceleración de gravedad del planeta, ¿no? Si nosotros aplicamos los datos que tenemos para el caso de la Tierra, miren, la aceleración de la gravedad promedio de la Tierra va a ser igual a la masa del planeta, que es 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, ¿no? La constante gravitacional, dijimos que es 6.67 por 10 a la menos 11, una cantidad muy pequeña, ¿no? En kilogramos, metro cúbico sobre segundo al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Sobre el radio de la Tierra, que es 6.38 por 10 a la 6, y todo esto elevado al cuadrado. Si ustedes realizan las operaciones que tenemos acá en esta expresión matemática, se va a encontrar que G tiene el valor de 9.802 metros sobre segundo al cuadrado, que es básicamente la aceleración de la gravedad promedio del planeta Tierra. O sea, todos los cuerpos que están sobre la superficie terrestre van a experimentar esta fuerza promedio constante, ¿no? Bien, entonces, si nosotros vemos ya la fórmula, es decir, este término que está entre paréntesis, hemos encontrado que es la aceleración de la gravedad G. Entonces, miren, esta fuerza va a ser masa por G, y a eso se le llama peso. Entonces, eso lo formalizamos, miren, en esta definición. La magnitud del peso de un cuerpo de masa m que se halla sobre o cerca a la superficie terrestre, o sea, de tal manera que el h sea muy pequeño. En el caso del planeta Tierra, h debe ser menor a los 10 kilómetros, dice, se define como el producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad del planeta. A eso se le llama el peso. Entonces, con todo esto nosotros ya podemos concluir que todo cuerpo que está sobre la superficie terrestre, entonces va a experimentar una fuerza de magnitud constante que es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, y que tiene una naturaleza
del tipo gravitatoria, ¿no? En realidad, pues, una fuerza gravitacional, pero cuando consideramos una distancia h muy pequeña contra el radio de la Tierra, entonces esa fuerza gravitacional la podemos considerar como si fuera una constante. Aquí algunas notas importantes para remarcar. La fuerza de la gravedad depende del lugar sobre la superficie terrestre donde se mida. Por cuanto la Tierra no es perfectamente lisa, ¿no? La Tierra tiene cerros, montañas, valles, tiene nivel del mar, etcétera, de tal manera que pues esta aceleración de la gravedad en cada punto de la superficie terrestre va a ir cambiando, ¿no? Pero es importante entender que la variación de la aceleración de la gravedad es muy pequeña, que va desde 9.78 metros sobre segundo al cuadrado hasta el valor de 9.81, ¿no? Para distancias, digamos, para mayores alturas, como valles, montañas, tenemos 9.78 y a nivel del mar 9.83, ¿no? Pero el valor medio de la aceleración de la gravedad que la podemos utilizar es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que sería esa la aceleración de la gravedad de nuestro planeta Tierra, ¿no? Vemos que aquí está la aceleración de la gravedad, va a depender del tipo de planeta. Por ejemplo, para el caso de la Luna, miren, el caso de la Luna, esta aceleración de la gravedad es de 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Es mucho más pequeño que la Tierra, ¿no? Por eso es que podemos pensar que en la Luna podríamos volar. O sea, podemos realizar un movimiento parabólico, pero con un alcance mayor, ¿no? Por tener una aceleración de la gravedad muy pequeña, de 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, eso es en cuanto a la primera fuerza macroscópica o estadística. La segunda fuerza estadística se le llama la fuerza normal. Entonces, primero, su definición. ¿Qué es la fuerza normal? Entonces, la fuerza normal, dice, es la fuerza que experimenta todo cuerpo que está en contacto con alguna superficie. Entonces, para hablar de fuerza normal, un cuerpo tiene que estar en contacto con alguna superficie. Esa es la característica importante de la fuerza normal. Tiene que haber contacto entre los cuerpos, ¿no? Por cada superficie de contacto, entonces, se ejerce una fuerza normal. Esta fuerza normal, miren, tiene esta propiedad. Es decir, dice, la fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto y además apunta hacia el cuerpo, ¿no? Entonces, no es que nosotros tenemos que pensar que existe una fórmula, tal como en el peso, mg, para la fuerza normal. No. Para cada problema vamos a tener un valor o una expresión matemática de la fuerza normal diferente. No podemos dar una fórmula genérica para la fuerza normal. Va a depender del problema que se esté resolviendo, ¿no? Veamos acá, por ejemplo. Si nosotros consideramos este televisor que está sobre el mesón y el mesón sobre la superficie terrestre, por ejemplo, acá podemos darnos cuenta que entre el televisor y el mesón existe esta superficie de contacto. Por tanto, aquí se va a dar una fuerza normal. También aquí entre el mesón y la superficie terrestre hay todos estos puntos que están en contacto. Por tanto, acá también se va a dar una fuerza del tipo normal. Entonces, para poder deducir esta fuerza normal, se tiene que aplicar la técnica del diagrama de cuerpo libre, es decir, agarrar el televisor y dibujarlo solo, independiente. Luego agarrar el mesón y dibujarlo, miren, solo. Y luego la superficie terrestre solo. Entonces, vemos acá y nos preguntamos, ¿qué fuerzas están actuando sobre este televisor? Entonces, la primera fuerza, que ya no hay mayor discusión, es el peso, porque este sistema está sobre la superficie terrestre. Por tanto, esta superficie terrestre, la Tierra, nuestro planeta Tierra, le va a ejercer a este televisor una fuerza que se llama el peso.
Ahora, como aquí hay una superficie de contacto, entonces pensamos que el mesón, mire, le va a ejercer una fuerza normal al televisor. Entonces sería marcada por este vector de color rojo, que la vamos a etiquetar con NT, que sería la fuerza normal que experimenta el televisor debido al mesón. Entonces tendríamos estas dos fuerzas, el peso y la normal, ¿no? Y vean aquí ahora, ya empezamos a aplicar las tres leyes de Newton. Nos preguntamos, ¿cuál es el estado de movimiento del televisor? Y pues resulta que el televisor está en reposo. Si está en reposo, ¿qué ley voy a aplicar? Primera ley. ¿Y qué nos dice la primera ley? Pues nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas deben ser igual a cero. Por tanto, miren, haciendo el diagrama de cuerpo libre del televisor acá, podemos concluir que la normal del televisor más el peso del televisor, esto debe ser igual a cero, de la cual podemos concluir que el vector normal televisor debe ser igual al negativo del peso del televisor, ¿no? Ahora vean, si nosotros ya queremos colocarlo en formato escalar, tenemos que considerar este sistema de referencias, eje X a la derecha, eje Y, línea vertical, en este caso hacia arriba. Vemos acá, la normal del televisor está hacia arriba a favor del eje Y, por tanto colocamos NT en forma escalar. Menos, acá tendríamos este menos, que se repite acá, multiplicado, mire, por la masa, por la gravedad, pero la gravedad está en dirección contraria, es decir, el peso está en dirección contraria a G. Entonces, por ese motivo, aquí aumentamos negativo, porque el peso tiene la dirección contraria al eje Y que está hacia arriba, menos M del televisor por G. De tal manera que en magnitud podemos decir que la normal que experimenta el televisor por acción del mesón es la masa del televisor por G. En realidad, esta ecuación nos está dando ya un mensaje que es fuerte. Nos dice, la sumatoria de las fuerzas que están hacia arriba es igual a la sumatoria de las fuerzas que están hacia abajo cuando el cuerpo está en reposo. Por tanto, podemos concluir que la normal que está hacia arriba, normal del televisor, va a ser igual al peso, a la masa del televisor por la gravedad, ¿no? Bien, para entender más el concepto de la fuerza normal, podemos realizar el mismo diagrama de cuerpo libre al mesón. Por ejemplo, nuestro mesón experimenta esta fuerza que se llama peso, que nuestro planeta Tierra le está ejerciendo una fuerza atractiva, el W sub m, llamado peso, que actúa en su centro de masas del mesón. Como acá hay una superficie de contacto entre el mesón y el televisor, tenemos esa superficie de contacto, entonces miren, el televisor le ejerce una fuerza normal al mesón, que la vamos a etiquetar N' de T. Recordemos el concepto, normal es un vector perpendicular a la superficie y entrando al cuerpo. Miren, entonces la perpendicular a esta superficie de contacto es esta línea vertical y nos dice que tiene que entrar al cuerpo, por tanto tiene que estar hacia abajo. N' de T sería la normal que el televisor ejerce sobre el mesón. Es más, se cumple la tercera ley de Newton, es decir, el N' de T es el negativo de NT, ¿no? Bien, además, el mesón está en contacto con la superficie terrestre, por tanto, la superficie terrestre va a ejercer otra fuerza normal N sub M, igual, perpendicular a la superficie de contacto y entrando al cuerpo. Esa es la definición, esa es la característica de la normal. La fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto y apunta hacia el cuerpo. Esta es la propiedad que se utiliza para poder realizar los diagramas de cuerpo libre, ¿no? Bien, en forma vectorial, entonces podemos decir que el N' de T más el N sub M, esta normal que la Tierra ejerce sobre el mesón, más el peso del mesón, esto debe ser igual a cero porque el mesón está en reposo. O que es lo mismo, la normal N sub M
esta normal, miren que la Tierra ejerce sobre el mesón, es el negativo del N' de T más el peso W sub E. Igual en forma escalar podemos decir, vean acá, más directo. La sumatoria de fuerzas que están hacia arriba, que en este caso es el N sub M, veamos acá, N sub M, va a ser igual a la suma de las fuerzas que están hacia abajo, que es decir, el N' de T y el W sub M. Pero veamos que acá el N' de T es la reacción de esta fuerza acción, NT. Y como el NT es MTG, por tanto, miren, esta normal va a ser la suma de esto, que sería en la masa del televisor por G, más el peso, que también está hacia abajo, que sería la masa del meso por la gravedad, ¿no? Entonces, de esa manera es como se trabaja con la fuerza normal. Pero veamos un ejemplo. Cuando el cuerpo está, por ejemplo, en movimiento. Pensemos en este bloque que se va a desplazar a través de esta cuña inclinada con este ángulo alfa. Entonces acá, si no hay fuerza de fricción, nosotros vamos a obtener que este cuerpo se va a desplazar a lo largo de esta superficie inclinada. Igual hacemos el diagrama de cuerpo libre, entonces dibujamos por separado acá el bloquecito y vemos con quién interactúa el bloque, con la Tierra. La Tierra le va a ejercer este esfuerzo que se llama peso, que va a estar en dirección vertical hacia abajo. Y como acá hay una superficie de contacto, entonces la cuña le va a ejercer al bloquecito una fuerza que se llama normal. Ahora vean cómo voy a resolver el problema. Miren, voy a cambiar el sistema de referencias. En este caso, el eje X la voy a colocar en la dirección de movimiento, o sea, en la dirección de la aceleración que va a tener el bloquecito, y el eje Y en la dirección perpendicular. Entonces, el secreto es descomponer las fuerzas, una en dirección del movimiento y otra en dirección perpendicular al movimiento. Entonces, veamos acá. Este peso la tenemos que descomponer en esta componente que es paralela a la aceleración en la dirección del movimiento y en esta dirección perpendicular al movimiento, esta componente. Y entonces vemos que en esta dirección perpendicular al movimiento, que es el eje Y, mire, este bloque no se mueve a lo largo del eje Y. Por tanto, a lo largo del eje Y se cumple la primera ley de Newton. Es decir, la sumatoria de las fuerzas que están hacia arriba, normal, N, miren, va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que están hacia abajo, que sería esta componente, y esta componente es peso, ¿no? Que sería por coseno de alfa. Y el peso es masa gravedad por coseno de alfa. En este caso, mire, estamos encontrando que la normal es masa gravedad por coseno de alfa, diferente al problema anterior, porque el problema anterior es muy diferente a este, por ejemplo. Por eso decimos que no podemos tener una fórmula para la normal, sino la normal va a tener una formita para cada problema que se quiera resolver. Ahora veamos acá, en la dirección paralela al movimiento, esta componente es la única. Entonces, esta componente que es el B doble seno de alfa, miren, cateto opuesto sobre hipotenusa. De allí se obtiene que esta fuerza, que es paralela al movimiento, B doble seno de alfa, va a ser igual, miren, a la masa por la aceleración, porque en el eje X, por ejemplo, se está cumpliendo la segunda ley de Newton, porque en el eje X tenemos una aceleración. Entonces, B doble sen de alfa, que es igual a mg sen de alfa, va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, acá nos está mostrando que la normal, miren, se está aplicando en la dirección del eje Y, que es perpendicular al movimiento. Y la segunda ley de Newton la estoy aplicando a lo largo del eje X, donde tenemos una aceleración diferente de cero. Bien, con esto entonces hemos terminado este quinto video y en el siguiente hablaremos acerca de la fuerza tensión y de la fuerza de fricción.